pasar tantas promesas que el viento se llevó, buscando reinos de arena. Mi corazón se cansó, pero en tu voz encontré descanso. Tu palabra me enseñó, en tu camino firme mi casa se levantó. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque el mundo cambie, tú permanecerás. La voz en la puerta, tu pacto escrito está. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Sobre la mesa hay esperanza, oramos antes del pan. Niños diciendo tu nombre, aprenden contigo a amar. Si toca el miedo en la ventana. Amén. El estudio que corresponde en la noche de hoy, ¿verdad? Es en Efesios 1, del 15 al 23, ¿verdad? En pantalla coloqué los capítulos, ¿verdad? El capítulo, los versos, ¿verdad? Para que usted tenga la oportunidad de que si no tiene Biblia en mano, pues pueda leerlo ahí en la pantalla, aunque se ve un poquito pequeño, pero lo puede observar. Anteriormente, ¿verdad? Estuvimos hablando del capítulo 1, versos del 1 al 14, y a modo, ¿verdad? De resumen, ¿verdad? Para aquellos que quizás a lo mejor no estuvieron o no han tenido la oportunidad de escuchar, ¿verdad? El estudio anterior. La carta a los Efesios, ¿verdad? En el capítulo 1, es un trasfondo histórico, ¿verdad? Y espiritual, ¿verdad? En un trasfondo histórico y espiritual revela cómo Pablo buscaba fortalecer la identidad de los creyentes, porque habíamos hablado que en ese momento, ¿verdad? Lo que rodeaba a la iglesia de Éfeso eran los cultos a Artemisa, el ocultismo y la magia, todas estas cosas, ¿verdad? Ocultas que sabemos, ¿verdad? De quién provienen. Y Pablo lo que buscaba era fortalecer, ¿verdad? La identidad de los creyentes en medio de un ambiente que era hostil, ¿verdad? Muy parecido al ambiente que vimos en el libro de Santiago. Lleno de idolatría, ¿verdad? De filosofías engañosas y de presiones sociales. Esas presiones sociales hasta el día de hoy nosotros las estamos viendo, ¿verdad? Esa presión que hace la sociedad ante lo que es incorrecto, ante lo que, ¿verdad? Viene de las tinieblas. Entonces, el propósito era simplemente, ¿verdad? Que Pablo tenía en esos versos anteriores, era recordarle que la salvación no depende de méritos humanos, ¿verdad? Sino del sacrificio que Jesucristo había hecho en la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque nosotros, ¿verdad? Somos salvos por gracia, ¿verdad? Y por medio de ese sacrificio que Jesucristo realizó, ¿verdad? Porque Él pagó el precio. Él fue el que pagó precio de sangre para que cada uno de nosotros pudiéramos, ¿verdad? Ser salvos. Entonces, Pablo afirma que Dios los escogió así mismo como nos ha escogido a cada uno de nosotros. Los adoptó, los redimió y los selló con el Espíritu Santo, cosa que es muy importante y que nosotros no podemos olvidar, de que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. O sea, quien habita dentro de nosotros no es cualquier persona, sino la tercera persona de la Trinidad. Entonces, dándoles que una herencia eterna, la herencia que Cristo, ¿verdad? Cuando ascendió, nos prometió, ¿verdad? Una herencia eterna y un propósito definido. ¿Cuál era el propósito? Que viviéramos en santidad, porque la palabra del Señor nos enseña que sin santidad, ¿verdad? Nadie verá al Señor, ¿verdad? Y más allá de hablar de un físico, del externo, la santidad simplemente es ser separados para Dios. Claro que estar separados para Dios conlleva muchas cosas, no es simplemente algo, sino que conlleva más de lo que nosotros, ¿verdad? Como creyentes tenemos que hacer. Yo en unas ocasiones he hablado de que con nosotros como empleados, ¿verdad? Quien labora,
tiene unos deberes y tiene unas responsabilidades en los cuales no puede violentar, porque si violenta o no cumple, va a ser sancionado, ¿verdad? Asimismo es nosotros como creyentes, van a venir consecuencias, ¿verdad? Si nosotros como creyentes no nos afirmamos, ¿verdad? Y no buscamos la forma, ¿verdad? De vivir lo que dice la Escritura. Entonces, cada verso de Efesios 1, por lo menos los que estuvimos viendo, se convierten en un recordatorio de que la predestinación que estuvimos hablando, hicimos aclaración, ¿verdad?, sobre esto, que muchos la tienen, ¿verdad?, erróneamente. La predestinación no es exclusión, ¿verdad? La predestinación no es que nos excluyen, ni mucho menos es que ya hay unos destinados para salvarse y otros destinados para perderse. Hermano, eso es una doctrina de error. Eso está erróneo, porque la palabra, eso es contradictorio a lo que Cristo dijo, que dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Ahora, de que Cristo sabe quién, ¿verdad? Porque Él lo conoce todo, quién se va a salvar y quién se va a perder, esa es la realidad, porque Dios lo sabe todo. Pero nosotros como cristianos no podemos vivir en ese pensamiento porque nosotros no lo sabemos todo. Y decir que hay unos que están destinados para perderse y otros destinados para salvarse es ir contrario a lo que Cristo ya, ¿verdad? El propósito de que Cristo estableció, de que Él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Entonces, cada uno de estos versos nos hace entender que esta predestinación no es que nos están excluyendo, ¿verdad? Sino que nos están incluyendo en el plan divino de Dios. O sea, desde el inicio, desde Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecaron, Dios nos incluyó en un plan divino. Claro está, que resta en cada uno de nosotros seguirlo, ¿verdad? Y querer nosotros, ¿verdad? Esa herencia eterna y mantenernos. La realidad eso es que queda en nosotros, no es culpa de fulano, mengano, ni siquiera del diablo, es nosotros. Claro, el enemigo nos va a hacer la guerra, pero queda, ¿verdad? Nos resta a nosotros seguir, ¿verdad? La palabra del Señor y simplemente cumplir los estatutos, ¿verdad? Entonces, Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso y a nosotros, ¿verdad? No solamente a la iglesia de Éfeso, sino a nosotros, ¿verdad? Hoy en día a no dejarse confundir por las tinieblas, ni por las inseguridades del pasado, porque eso era algo que le estaba afectando a la iglesia de Éfeso, que ellos vivieron una vida pasada dentro de lo que es el ocultismo, dentro de lo que son las cosas de las tinieblas, y eso se estaba introduciendo en la iglesia porque eso que se estaba introduciendo los estaba acusando y ellos estaban creando unas inseguridades espirituales que hasta dudaban, hermano, hasta dudaban de que ellos fueran salvos. Entonces, lo que Pablo pretendía era recordarle que no se dejen confundir. Y número dos, ¿verdad? Que se afirmen en la identidad en Cristo. O sea, en el estudio pasado yo les mencionaba que nosotros como cristianos tenemos identidad. Oye, y aquí hay que ser un tanto empático, ¿verdad? Y siempre a mí me gusta fomentar la empatía, porque eso es un valor y una cualidad, ¿verdad? Que ningún ser humano debe perder. Cuando un ser humano pierde la empatía, lamentablemente lo que alberga en su corazón es maldad. Y aquí hay que ser empáticos porque todos en algún momento dado, quizá en nuestra vida, hemos sentido que quizás a lo mejor, ay, mira, yo hice esto, yo hice aquello, yo no sirvo, o quizás lo que el enemigo muchas veces mete en la mente de los creyentes, ¿verdad? O de aquellos que quieren seguir a Cristo. Pero Pablo deja esta carta porque, oye, Dios, el Espíritu Santo, a través de Pablo sabían que nosotros como cristianos íbamos a atravesar situaciones similares a la que estaba atravesando la iglesia, ¿verdad? De Efesios. Entonces, ya al final, ¿verdad? De estos versos, Pablo se quería que simplemente la iglesia afirmara su identidad en Cristo, que vivieran en santidad, ¿verdad? Separados del mal, separados del pecado y que permanecieran fieles. Entonces, habíamos mencionado también un dato muy importante y era que Pablo no estaba escribiendo desde la comodidad de su casa. Pablo estaba escribiendo preso en la cárcel. O sea, que Pablo no estaba hablando en el mejor escenario. Entonces, quizás Pablo estaba atravesando ataques incluso del enemigo.
porque en un momento dado el Señor le dijo, ¿verdad? Porque había un aguijón, y ya yo he dicho esto creo que en una ocasión lo dije, que hay muchas teorías sobre esto, ¿verdad? Unas que no son tan espirituales, ¿verdad? Que la gente siempre tiene su creatividad. Por eso es que es bien importante, y a eso vamos al estudio de hoy, a nosotros buscar revelación de Dios, buscar la sabiduría de Dios, porque cuando nosotros leemos la Biblia simplemente sin buscar la revelación, hermano, es un libro más que usted lee. Por eso es que cuando nosotros vamos a leer la escritura, uno le tiene que pedir al Señor que le dé espíritu de sabiduría para nosotros poder entender, porque si nosotros comenzamos a leer la palabra y entonces esto vamos a decir que lo ligamos porque el ser humano es emocional, lo ligamos a lo que nosotros estamos atravesando, lo que hacemos es que nublamos el sentido por el cual fue escrito. Entonces, por eso es que a mí en lo personal me gusta ir verso por verso, irme a lo que era. ¿Por qué fue escrito esto? Claro que la aplicación es otra cosa, y la Biblia la podemos aplicar en nuestra vida de distintas maneras. Y la forma en que fulano, mengano la aplica o el Espíritu Santo le habla a él no es lo mismo, porque ahí aplicamos lo que es lo que estamos atravesando en el momento. Pero la revelación de la Escritura es una. Fue escrita por algo, y el mensaje central es el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El mensaje central de la Biblia no se trata ni de usted ni se trata de mí. El mensaje central de la escritura se trata de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a ver que en la cárcel, en ese lugar que Pablo se encontraba, o había un verso, ¿verdad? Que el Señor le dijo que había un aguijón. Y yo me voy, ¿verdad? Dice mucho la teoría, no, yo me voy con el argumento de que Pablo, su conciencia en determinados momentos, el enemigo lo intentaba acusar por las cosas que Pablo había hecho antes. Entonces, Pablo sabía de lo que estaba hablando. Entonces, ¿qué le dijo Cristo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, Pablo estaba aconsejando de lo que quizás él estaba viviendo. Oye, y es cosa difícil. Yo escuchaba una alabanza recientemente que decía sobre, Señor, que si ten compasión de mí, ayúdame, porque muchas veces yo estoy aconsejando mientras yo me siento morir. Muchas veces yo estoy orando por el enfermo mientras yo estoy enfermo físicamente hablando. Entonces, muchas veces el Espíritu Santo nos lleva a lugares y a situaciones que nosotros tenemos que hablar, hermano, pasando situaciones quizás peores, pero eso lo hace el Espíritu Santo, porque dice la Escritura que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, Dios nos hace atravesar por pruebas, hermano, para probarnos, para prepararnos. Entonces, eso era lo que Pablo estaba viviendo en estos momentos con la iglesia de Éfeso. Yo estoy preso, yo estoy pasando quizás por ataques mentales, pero yo reconozco que si yo me mantengo fiel a los pies de Cristo, yo puedo vencer cualquier cosa. Entonces, Pablo estaba tratando de transmitir, ¿verdad? La vivencia, ¿verdad? Lo que él estaba experimentando, hermano, porque no hay mejor testimonio, no es el que se habla, hermano. Hay gente que tiene que hacer una biografía de su persona, de lo que ha sido en lo espiritual, porque no tienen más nada. Pero no hay mejor testimonio que el que no se dice en silencio, o sea, en silencio, cuando la gente ve el que tú proyectas. Ese es el mejor testimonio que una persona puede dar. O sea, no es el que se habla de la boca, ¿sabes? Sino el que, porque la Biblia dice, alábate la boca del extraño y no tu propia boca. O sea, que la gente va a reconocer en nosotros lo que hay dentro de nosotros. O sea, porque dice la Biblia, por sus frutos es que los van a conocer. No dice por la mucha lengua que hable, por lo mucho que predica, por lo mucho que sabe, no, por sus frutos. Entonces los frutos vemos que son bastantes. Y los de la carne, las obras de la carne son peor, porque tiene muchas más. Y los frutos del Espíritu son muchos, más allá, ¿verdad? Que cualquier cosa que nosotros podamos proyectar en el sentido de creer, ¿verdad? Que sabemos o que tenemos conocimiento o que somos los más espirituales. No, la realidad es que el que está afuera, el que nos ve,
va a ver lo que nosotros hay. Entonces, cuando vamos a los versos 15, ¿verdad? A los versos 15 y 23, ¿verdad? Que está hablando sobre, tiene como sus temas el espíritu de sabiduría y revelación. Y esto es bien importante, ¿verdad? Que nosotros lo aprendamos, ¿verdad? Y lo mantengamos, ¿verdad? En esta noche, porque nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé esta cosa. Yo escuchaba el testimonio de un pastor que yo he comprado muchos de sus libros. Yo no compro cualquier libro, hermano. Yo soy bien cuidadosa con lo que yo leo. Y esto siempre lo he reenseñado. Hay gente que compra cualquier libro y así es que comienzan las doctrinas de errores. La gente lee, esto me convenció, Satanás se mete, si no hay mucho conocimiento, se van por el mismo boquete, como uno dicen por ahí. Pero yo compro unos libros que son bien sencillos, que a mí me gustan, pero es pura palabra, pura doctrina. Un pastor que yo conozco de años y un pastor de doctrina, de testimonio. Y yo escuchaba un testimonio que él decía, porque él escribe muchos libros y los lleva para las misiones. Y él les contaba y decía, hermano, si usted lee Biblia, y usted la lee al papagayo, y usted no ora, y usted no busca, y usted no saca tiempo, usted está leyendo un libro más. Es decir, usted necesita, y él lo decía, y de él yo lo aprendí, lo puse por práctica y lo he visto. Le decía, usted tiene que pedirle al Señor que le dé espíritu de sabiduría, porque hay cosas en la palabra que usted a simple vista, usted no va a entender. Y esto no lo va a hacer mejor que nadie. La realidad es que esto lo que lo va a hacer es que usted bogue mal adentro, que usted busque más profundidad, que no se quede en lo superficial. Eso es todo. Entonces, mucha gente, y es real que la Biblia dice que el mucho conocimiento entontece. Eso lo dice una de las versiones, esa es la realidad. Pero hermano, usted no puede limitarse a tener el conocimiento de la palabra, porque si usted no las quiere, usted puede ser engañado. Ahora, aquí tenemos que mantener una balanza entre la humildad y el conocimiento. Si usted los mantiene ahí los dos, usted no se va a dañar, porque usted va a entender y usted va a decir, ok, yo estoy adquiriendo conocimiento, porque o entre más conocimiento usted tenga, hermano, más demanda va a haber para usted, porque usted va a saber. Porque si usted sabe mucho, se le va a demandar mucho. Entonces, no va a haber excusas. Pero la palabra del Señor, Dios la dejó para que nosotros la disfrutemos, la degustemos, para que nosotros adquiramos ese conocimiento de la palabra. Entonces, eso es lo que Pablo intenta decirle a la iglesia de Efesios. ¿Por qué? Porque esa era la única manera, hermano. Porque la única manera de podernos mantener de pie, aunque de rodillas, la única forma que nos vamos a poder mantener es si nosotros escudriñamos la palabra, si vivimos la palabra, si nos mantenemos en oración, si nos mantenemos en comunión. Es la única forma que nosotros vamos a poder sobrevivir a los embates que vienen del enemigo. Y déjeme decirle que estos últimos tiempos están cada día más fuertes. Si usted no ha visto las noticias, si usted no ha visto lo que el mundo está ya, como uno dice, organizando, aquí lo que dice es, la venida del Señor está cerca. Y nosotros como cristianos no podemos estar enajenados a lo que está ocurriendo. Porque hay que ver las señales. Claro que el Señor sabe el día y la hora, pero nosotros tenemos que estar como las 5 vírgenes prudentes, ¿verdad? Guardando ese aceite, viviendo la palabra, ¿verdad? Y pidiéndole al Señor sabiduría para nosotros poder atravesar todo lo que va a ocurrir. O sea, todo lo que va a venir, los principios de dolores. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos vamos a los versos 15 al 23, aunque la iglesia de Éfeso enfrentaba un ambiente espiritual muy oscuro, Pablo, ¿verdad? Había escuchado que seguían firmes en la fe. Entonces, ellos seguían firmes en la fe y en el amor. Entonces, él con la idea de fortalecerlo aún más para que crezcan espiritualmente, ¿verdad? Él hace ese consejo, ¿verdad? A la iglesia. Entonces,
Dice el verso 15 y el verso 16, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, permítame un segundito. Sí, estaba verificando que estuviera en pantalla. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjese, Pablo se enteró de que la iglesia de Éfeso, a pesar de todo lo que estaba atravesando, permanecían fieles. O sea, que la iglesia de Éfeso, a pesar de todo lo que estaba rodeado, oiga, eran valientes. Ellos permanecían fieles. Quizás había un grupo en particular que estaba adquiriendo, que vivía quizás a lo mejor atormentado o que quizás estaba trayendo lo que antes estaban viviendo, pero había un grupo, hermano, que se mantenía fieles, que se mantenían fieles al Señor. Entonces, por eso dice que él oraba constantemente por ellos. O sea, su propósito principal era felicitarlo. Ese era el propósito que Pablo tenía en estos versos, felicitar a la iglesia y animarle a la iglesia, porque mostrando que la importancia de la intersección, o sea, de interceder continuamente como un medio de crecimiento espiritual. Yo he aprendido, hermano, que donde el conocimiento no llega, donde las palabras no llegan, donde las acciones quizás no llegan, donde lo que uno puede hacer quizás a lo mejor no tenga solución, la oración tiene solución. O sea, la oración tiene un efecto, hermano. Sobre todo la oración tiene un crecimiento espiritual en cada una de las personas que decidan orar, ¿verdad? Yo viví una experiencia, ¿verdad? Que conocí, ¿verdad? Una persona que era una persona que él decía que oraba mucho, hermano. Yo cuando veo una persona que se autohalaga, yo lo observo, yo me quedo callada, pero tengo que decirlo. Y yo oro mucho, que si había esto, lo otro, y aquello, lo otro, 20 cosas, hermano, pero cuando se irritaba, yo honestamente no sé dónde se le iba la oración. Pero cuando a mí, yo he visto hombres y mujeres de Dios que oran y se ve el efecto de esa oración. Pero cuando esa persona oraba, hermano, cuando esa persona, perdón, se irritaba, muchachos, yo decía, espérate, aquí como que no hay oración. Aquí como que no hay, pero hermano, porque el efecto que hace la oración. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, y recuerdo que pues como todo adolescente, ¿verdad? Uno a veces estaba como que ambivalente, un día estaba a fuego y otro día. Y llegó un momento que yo tuve, ¿verdad? Una pastora, ¿verdad? Porque ellos cambiaron de pastor cuando el pastor, ¿verdad? Falleció. Quien estaba de pastor, pues pusieron otro pastor y la iglesia pasó por muchos pastores. Pero una de las pastoras, yo recuerdo que un día yo llegué bien desanimada y yo bien atribulada, bien atribulada. Y yo vengo y le digo a la pastora y la pastora me dice, ¿cómo está? Y yo digo, pues yo me siento bien desanimada. Y yo esperando, hermano, yo esperando, porque a veces nos gusta que nos carguen. Esa es la realidad. A veces, muchas veces uno, cuando es un adolescente inmaduro, le gusta que lo carguen, tiene changuería. Y no tan solo adolescentes, hay adultos que también son changuitos y que les gusta que lo carguen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo voy esperando una palabra, sigue para adelante, lucha, sigue para... ¿Usted sabe lo que me dijo? Me dijo, ¿y cómo está tu vida de oración? Cuando eso ya me lo dijo, yo me quedé, eso me impactó, hermano, eso fue como un golpe en el pecho. Y yo tuve que reconocerlo, porque si hay alguien que se conoce, es usted mismo, yo misma. Nosotros podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. Nosotros podemos engañar a mami, a papi, al vecino, al pastor, a la pastora, al ministro, a la evangelista, a la misionera, a cualquier persona, hermano. Pero a quien usted nunca va a engañar es a usted mismo ni a Dios. Porque quien se conoce aquí es usted mismo y no me conozco yo misma. Y en ese momento, hermano, eso fue un golpe. Si hubiese, mira, hermano, si la palabra que a uno lo inculcaron desde chiquito hubiese sido una palabra de esas blandengues que no te hace efecto, como el mucho evangelio que hay hoy en día, yo me hubiese ido a la iglesia y yo, ay, aquí no hay amor, aquí no me quieren. Pero no.
como la palabra que se sembró en mí desde bien pequeña, hermano, fue una palabra de verdad. Y muchas veces fue palabra dura, porque es que la palabra, incluso el mismo Cristo, en un momento dado Pedro le dijo, maestro, pero espérate, bájale 2 rayitas, que la gente se está yendo, y Cristo le dijo, ¿te quieres ir tú también? Porque hay momentos que la palabra es dura, hermano, y también hay que aceptarla. Entonces, en ese momento yo dije, no, esto me dio un golpe y yo tuve que, mira hermano, eso me trabajó tanto que yo nunca más le volví a decir y nunca más volví a expresar, yo me siento desaminada. No, no. Yo rápido empecé, porque usted sabe que en las matemáticas todo problema tiene una solución. Todo problema en la matemática tiene una solución y cuando usted encuentra la falla en el problema, usted encuentra la solución. Así mismo es la palabra, así mismo es el evangelio, hermano. Entonces, muchas veces como que ponemos la excusa, no, porque fulanito, munganito, ay, porque me siento así, aquello me hizo, lo otro me hizo. No, 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 no. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Cuando la pastora me dijo eso, hermano, yo dije, espérate, que aquí como que algo me chocó. Y hermano, y en efecto, yo había dejado de orar. ¿Usted sabe por qué? Porque la oración trae crecimiento. Cuando usted está orando, se nota. Y si me voy por ahí, hermano, muchacho, no termino, porque cuando hay oración, hermano, hay hambre de la palabra de Dios. Cuando hay oración, cuando verdaderamente hay una vida de oración, hermano, hay hambre de búsqueda. Hay hambre de estar a los pies de Cristo. Hay hambre de comer su palabra. Cuando verdaderamente hay oración. Cuando no hay oración, hermano, lo que viene es ambigüedad. Y hermano, y usted me perdona, puede decir, yo oro tantas horas, yo oro, yo me meto tantas. No, 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 no. La oración produce efecto, la oración produce crecimiento espiritual. Entonces, Pablo, en medio de su situación, ¿verdad? Él estaba intentando, espérate, iglesia, me alegro que ustedes se mantengan firmes, que ustedes están fieles, porque yo estoy preso acá, pero yo sigo firme. ¿Por qué? Porque la oración trae crecimiento, la oración trae fundamento, hermano. Esa es la realidad. Entonces, Pablo y lo intercedía, esa oración que Pablo hacía continuamente, por eso es que es importante los líderes, hermano, porque cuando la palabra, hermano, lo que no podemos hacer con nuestras manos, lo podemos hacer con la oración. En una ocasión, hermano, yo estaba trabajando una situación, mi trabajo, y recuerdo que una compañera me dice, no, vamos a orar. Vamos a orar. La oración, lo que nosotros no podemos hacer, vamos en la oración, hermano. Y vimos el efecto, claro que sí, como Dios, incluso en las peores batallas, saca frente por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que hay quienes, hermano, y hay que reconocerlo, hay quienes están intercediendo por cada uno de nosotros. Y si nosotros hoy en día estamos firmes, es por esas personas, hermano, por esos hombres de Dios, por esas mujeres de Dios que se han mantenido firmes, orando, intercediendo por cada uno de nosotros. Y le tengo noticia. Aún así, usted no tenga a nadie que esté orando por usted. La palabra del Señor dice que Cristo, ¿verdad? Está intercediendo al Padre. Está intercediendo, dice la palabra en Romanos 8:34, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, y eso es una palabra conectora, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, usted no está solo. Así no haya nadie intercediendo por usted, Cristo está intercediendo por usted a la diestra del Padre. O sea que si usted está de pie, si usted está vivo hoy, si usted está respirando, es porque Cristo está intercediendo por usted a la diestra del Padre, al igual, hermano, que hay muchos hombres y mujeres de Dios que oran y doblan sus rodillas para que usted, hermano, permanezca firme en el Señor. Entonces, los versos 17 y 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. En el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, mire esto, la iglesia enfrentaba, escuche bien, la iglesia enfrentaba inseguridades espirituales por las situaciones pasadas que habían vivido. Eso el enemigo lo estaba acusando, pero ellos se mantenían firmes. Oye, y entonces, y por esa razón, Pablo deseaba que comprendieran quiénes ellos eran en Cristo. O sea, que nosotros como cristianos, ¿verdad? Que hemos decidido seguir a Cristo, que hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, tenemos que estar seguros de quiénes nosotros somos en Cristo. Usted no puede dudar, hermano, de quién usted es en Cristo. Entonces, su motivación, ¿qué era lo que motivaba a Pablo a escribirle eso? Simplemente era fortalecerlos a ellos, en ellos la esperanza, fortalecer. Hay una esperanza, ¿verdad? Y la profundidad del llamado que Dios les había hecho. O sea, porque nosotros, y lo vuelvo a repetir, y nunca me voy a cansar de repetirlo, hermano, usted no está aquí por pura casualidad, usted está aquí, usted nació con un propósito. Ahora, le resta a usted buscar cuál es ese propósito por el cual usted nació, el que Cristo lo diseñó, hermano. Entonces nos resta a cada uno de nosotros entender que nosotros no estamos aquí por casualidad. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo le intentaba enseñar a ellos, oiga, el propósito que Dios con ustedes y que Dios tiene con ustedes es profundo. Entonces, por eso es que se mantienen firmes, porque es que las oraciones, la intercesión de Cristo, la mía, los está manteniendo firmes, porque yo todavía tengo propósito con ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo quería que entendieran que en Cristo ya les había asegurado un destino glorioso, porque es que nosotros tenemos una herencia, hermano. Nosotros tenemos, y claro, y ahí dice, no, que no podemos servir por los panes y por los peces. No, pero es que usted tiene que estar claro qué es lo que usted va a recibir si usted sigue a Cristo, y Cristo nos ofreció una recompensa que las preparó para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cristo ha preparado, había asegurado un destino glorioso, pero que era necesario, hermano, y esto hay que repetirlo, vivir en santidad, vivir separados del pecado, vivir separados de todo aquello que nos puede alejar de lo que es el Señor. Entonces, y no conformarse, porque hay gente que se conforma, pues está bien, yo vine a los pies de Cristo, no hay problema, yo me quedo aquí, no hay ningún problema, olvídate, ya yo tengo mi pasaje asegurado. Entonces, no, nosotros tenemos que buscar diariamente qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, no podían conformarse con una simple obediencia superficial, hermano. Y la obediencia es importante, ¿verdad? Porque la Biblia dice que a él le agrada más la obediencia que los muchos sacrificios. Pero nosotros como cristianos que hemos sido transformados por el poder de Cristo, tenemos que buscar, ¿verdad? Ese propósito, el propósito, ¿verdad? Que Él nos ha diseñado. Entonces, debían adquirir por medio de la revelación espiritual, o sea, la iglesia de Éfeso, tenía que por medio de la revelación espiritual adquirir ese conocimiento, ese entendimiento, ¿verdad? Sobrenatural, porque cuando nosotros vamos a escudriñar la palabra del Señor, mira, hermano, ahí hay cosas que son sobrenaturales, que el hombre carnal, el hombre natural no puede percibirla, no las puede entender. Entonces nosotros en la iglesia de Efesios le está diciendo, ustedes tienen que buscar esa revelación para que ustedes puedan entender lo sobrenatural, que fueran más allá del conocimiento intelectual. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto con el propósito de que ellos pudieran crecer en madurez, que maduraran espiritualmente y obviamente en santidad, que volvemos y repetimos, vivir separados para Dios.
apartarnos del mal, apartarnos del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que en los versos 19 y 20 dice, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, Éfeso estaba rodeada de adoración a falsos dioses. Ya habíamos hablado que ellos tenían adoración a Artemisa. Ya eso lo habíamos hablado en los versos anteriores. Y en medio de una ciudad idólatra y dominada por poderes demoníacos, hermanos, Pablo buscaba brindar seguridad a los creyentes. O sea, Pablo estaba seguro del Dios que le servía, pero si alguno estaba dudando, Pablo dijo, no, yo tengo que escribirle a la iglesia de Éfeso y hacerle entender, no, usted tiene que estar claro en la identidad, usted tiene que estar claro y seguro de quién es Dios. No importa si se levantan los demonios, no importa si se levantan las legiones, hermano, las malicias, no importa, usted tiene que estar seguro que cuando Cristo aparece, cuando Cristo está en un lugar, hermano, todos los demonios tienen que salir corriendo. Entonces, Pablo buscaba brindarle esa seguridad a los creyentes que quizás a lo mejor ellos estaban perdiendo, hermano. Entonces, su intención era que entendieran que la verdadera victoria, hermano, solo se obtiene por medio de Dios. Usted no la va a obtener por medio de nadie. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí nadie lo va a salvar. El único que lo puede salvar es Cristo. El único que lo puede librar de las grandes batallas es Cristo. El único que puede sanarlo de una enfermedad terminal, hermano, es Cristo. Porque ni la ciencia le dice, mire, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada por usted. Pero ahí viene Cristo. Cristo que pagó el precio en la cruz del Calvario y dice, no. La ciencia no puede hacer nada por ti porque tu conocimiento es limitado. Pero el poder, hermano, el poder lo tiene Cristo. Entonces, los versos 21 al 23 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea, usted es cuerpo de Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, en pocas palabras, Cristo es más que suficiente. Cristo es todo. Nosotros simplemente somos el cuerpo de Cristo, pero Cristo es todo. Entonces, Pablo quiere dejar bien en claro, porque cuando él dice que todo lo llena en todo, esto es para que no haya ningún rastro diría yo, de incredulidad. Dice, Pablo deja claro, ¿verdad? Deja bien en claro que Dios es supremo, sin importar, hermanos, los poderes que se manifiesten. Cristo es la cabeza, eso nosotros lo sabemos, es la cabeza de la iglesia y esta cabeza, hermano, no es pasiva. Esta cabeza es una parte activa dentro, ¿verdad?, de lo que es el gobierno y la autoridad de Cristo. Porque usted se imagina una cabeza que se quede quieta. Imagínaselo usted en su cuerpo, quieta, que usted no la mueva, que tenga que mover. No, hermano, ahí no hay dirección. Entonces, Cristo que es la cabeza es activo, hermano. Está constantemente, hermano, buscando que usted cumpla, llevarlo al propósito. Y nosotros tenemos que modelar a Cristo, estar siempre activos en el Señor. Muchos de los creyentes en Éfeso se sentían atemorizados. Oye, y no está mal que usted en algún momento sienta temor, hermano, porque nosotros somos seres humanos. Hay veces que yo relajando le digo a gente que hay gente que no le gusta equivocarse, hermano, y esa es la realidad. Yo le digo, ay, muchacho, yo digo, tú eres tan santo que yo no sé qué tú haces aquí en la tierra, debería estar en el cielo, porque los santos están en el cielo. Bueno, entonces nosotros como humanos podemos sentir y quizás a lo mejor nos atemorizamos, pero entonces ¿qué pasa? Que la iglesia de Éfeso ya se estaba atemorizando porque por los espíritus y las prácticas ocultas, hermano, y sabemos que Satanás tiene poder, pero el poder que tiene Satanás es limitado. El poder que tiene Cristo es ilimitado, hermano. Y si Satanás está haciendo algo es porque Cristo se lo está permitiendo.
O sea que ni autoridad tiene ante Cristo, hermano. Entonces nosotros como cristianos, claro, si estamos llenos del poder de Dios, porque si no estamos llenos del poder de Dios, hermano, usted no se meta donde no lo llamen. Porque si usted no está lleno del poder de Dios, deje la cosa tranquila. Y busque llenarse del poder de Dios, porque entonces hay gente, hermano, que yo los he escuchado y a mí me da una pena, que dice, no, porque el diablo yo lo tengo en mis pies, debajo de mis pies. Sí, Pepe. Como dicen por acá en Puerto Rico, sí, Pepe, el diablo. Mira, hermano, si nosotros tenemos poderes por medio del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos verdadero poder es porque el poder viene de Cristo, del Espíritu Santo, porque nosotros simplemente somos seres humanos. Entonces, hay gente y después usted los ve, hermano, tirado, hermano, de rodillas, sin poder, desanimado, y es porque esto tiene una palabra, se me fuera la palabra, lo subestiman, hermano, subestiman que Satanás, aunque tiene poder limitado, tiene poder. Y es claro, quien no esté metido a los pies de Cristo y metido en profundidad con el Espíritu Santo, hermano, claro que si viene esto, los ataques del enemigo se van a atemorizar. Y una cosa es que uno pasa una situación, por ejemplo, un ejemplo, que Dios no quiera, ¿verdad? Y si Dios quiere, pues nosotros tenemos que atravesar la situación porque es que la gente no quiere pasar por las enfermedades. Y las enfermedades también son parte del propósito de Dios, hermano. El que usted no se enferme no quiere decir que usted está en pecado. No, eso es un error y eso es una falacia y eso es una doctrina de error. O sea, si usted, hermano, si viene el ejemplo fue el mismo Job. El mismo Job, hermano. Entonces, imagínese usted que le den una noticia, Dios no quiere y Dios lo guarde. Ay, que usted tiene un cáncer terminal, cualquier hermano, hasta el más espiritual se va a atemorizar. Hasta el más espiritual se va a atemorizar. Esa es la realidad. Y ese temor puede llegar a nuestras vidas por cualquier situación, que quizás a lo mejor nos busquemos un problema o una situación, hermano. Hasta el más espiritual se va a atemorizar. Ahora, se va a ver los fundamentos cuando pase esa tormenta, si usted se mantiene firme o usted sale corriendo. Si usted en medio de la enfermedad bendice a Dios o lo maldice. Ahí es que se va a saber, como dicen por acá en Puerto Rico, si el gas pela. Ahí se va a saber si hay frutos o no hay frutos. Pero usted se puede atemorizar lo mismo que le pasaba a la iglesia de Éfeso, que Pablo intentaba, o sea, oye, no se atemoricen. Yo sé que ustedes están viviendo en un ambiente oscuro, oculto, demoníaco, donde usted quizás a lo mejor, yo no sé qué se veía ahí, hermano, pero yo me imagino lo peor. Si es aquí, hermano, y uno siente la malicia y los demonios alrededor, hermano, el ambiente cargado, y uno a veces quiere salir corriendo, hermano, o tirarse de rodillas y clamar. Imagínese en ese momento que estaba abiertamente eso, hermano, eso tenía que ser algo atroz. Y ellos estaban viviendo atemorizados, pero Pablo le decía, no importa si ustedes están viendo eso, el poder de Cristo es más fuerte. Entonces, Pablo les escribe para que se afirmen en el Señor. O sea, ustedes están tan firmes, pero yo veo que en sus mentes están cavilando, se están no. Vamos a reafirmarnos otra vez en la fe, en lo que es el Señor. Entonces, recordándoles que ¿quién tiene la autoridad? ¿Y quién tiene la autoridad? Si yo le pregunto a cada uno de aquí, usted me va a decir Cristo. Cristo. Y si no me lo dice, hermano, pues entonces yo le digo, la autoridad la tiene Cristo. No la tiene nadie más. Ay, hombre, yo le pregunté una vez a una persona, hermano, y le decía, oye, ¿por qué? ¿Por qué esto sucede? ¿Y por qué aquello esto sucede, hermano? Y en términos de iglesia, ¿verdad? Que a veces uno ve unas cosas, ¿verdad? Que no edifican. Y esta persona me dijo, lo que pasa es que la obra es de Dios, pero la dirigen los hombres. La obra es de Dios, pero la dirigen los hombres. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, hermano, nada de lo que esté pasando alrededor de nosotros nos puede atemorizar. Entonces, ¿qué pasa? Ya en conclusión, ya terminando. En conclusión, hermano, la iglesia de Éfeso enfrentaba un ambiente que sí era espiritualmente oscuro, lleno de idolatría, confusión doctrinal y prácticas ocultas, pero sin embargo, Pablo reconoce la fe y el amor. Y ora, hermanos, para que ellos sean fortalecidos en sabiduría, revelación
y esperanza. Su mensaje era claro, hermano, era bien clarito. La victoria no depende de las fuerzas humanas. No depende de cada uno de nosotros, sino del poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, del poder que tiene el Señor y lo sentó en donde a la diestra del Padre. Entonces Pablo le recuerda que Cristo es la cabeza de la iglesia y que esta no era pasiva. Hermano, lo mencionamos anteriormente, sino un cuerpo vivo. Entonces, y activo que manifiesta la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y eso lo vimos al final del versículo 23, sabiendo que en él tienen autoridad y tienen plenitud. O sea, la autoridad viene de él. O sea, debemos permanecer firmes, hermanos, en la fe, buscar la revelación espiritual más allá del conocimiento intelectual y vivir, hermanos, en santidad, separados para el Señor. O sea, procuremos nosotros, hermano, y como lo dije anteriormente, ser llenos y mantenernos llenos del Espíritu Santo, porque solamente así, hermano, nosotros vamos a poder reflejar al mundo entero el poder de Dios. Ese poder que solamente lo tiene Dios y cumplir cuál, nuestro propósito eterno, hermano, glorificar su nombre, porque ese es el mayor propósito con el que nosotros fuimos creados, para glorificar el nombre del Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y culminamos, ¿verdad? Con este estudio del capítulo 1 de Efesios. Amén. Así que el pastor con nosotros. Tu alta.